Buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, Lisen. ¿Qué tal? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo? Sí, se puede ver normal, Lisen. Gracias. Súper. A ver, les voy comentando brevemente un poco cómo estamos en temas de tiempo. Para eso les estoy mostrando ahí la planificación de este semestre. El día jueves les voy a pasar por si acaso sus notas del primer parcial, ¿no? El día jueves ya van a tener eh, esa información. Y sobre, sobre eso, recordarles que tenemos 6 temas de evaluación. Estamos ahora entrando al tema 5. Estamos entrando al tema 5. Recuerden que el semestre en teoría termina casi la tercera semana de diciembre, así que estamos bien en tiempo, ¿no? Estamos bastante bien en tiempo. Estamos eh, cumpliendo nuestra planificación por fechas. Hoy, por ejemplo, al 3 de noviembre deberíamos cubrir lo que es la distribución exponencial, ¿no? Así que la vamos a cubrir el día de hoy sin problemas y después ya, bueno, vemos la gama, le dedicamos casi 4 clases a la distribución normal y después nos vamos al tema al segundo parcial, ¿no? La fecha para el segundo parcial es el 24 de noviembre, ¿ya? La fecha para el segundo parcial es el 24 de noviembre. No es... esta fecha no va a ser negociable como la anterior. Creo que vamos a tener bastante tiempo para ver la distribución normal de algunos otros ejercicios, así que sería bueno que se vayan anotando esta fecha para ver que no tengan choques con ninguna otra materia o algo, ¿no? Entonces, o para organizar su tiempo mejor, ¿no? Entonces, el 24 de noviembre es el segundo parcial. Y nuestro examen final estaría programado para el 15 de diciembre, ¿no? El 15 de diciembre, nuestro examen final, la entrega de notas y revisión. El 17 de diciembre vamos a tener una sesión entera para esa y después hay un segundo turno para el 22 de diciembre. Y bueno, finalmente, casi en Navidad, se publican las notas finales, ¿no? Pensando en las 40 sesiones que tiene que tener el semestre. Recordarles también la evaluación. El primer parcial es sobre 20 puntos, que cubre los temas 1, 2 y 3. El segundo parcial es por 20 puntos también, que cubre el tema 4 y 5. Y después tenemos las actividades virtuales, que son 20% respecto a todos los temas. Tenemos 5 puntos para la práctica eh, del libro guía. Ahí mencionarles que la idea es que ustedes seleccionen 20 ejercicios por capítulo y la entrega se hace una clase antes del examen final. Es decir, yo esperaría que para el 10 de diciembre ustedes me entreguen sus prácticas, ¿no? Los que hayan ido avanzando en esto. Los otros 5 puntos están relacionados a los pósters estadísticos, ¿no? 5 puntos para el póster estadístico. Y la idea de esto es que si están avanzando tengan el visto bueno una clase antes del examen final. Igual para el 10 de diciembre. Y bueno, finalmente los 30 puntos del examen final que cubren todos los temas, ¿no? Incluidos el último tema, que es el sexto tema, que vamos a empezar a verlo después del segundo parcial. El libro guía se los he pasado está en el canal de Telegram colgado, así que lo pueden ir viendo. Es uno de los primeros posts, ¿no? Ahí tiene que seguir. Cualquiera podría acceder a esto. Si tiene algún problema, igual me puede escribir para que yo se los vuelva a pasar ¿no? Básicamente eso. También tal vez recordarles que, a ver, recordarles que aquí en nuestra paginita de la materia tenemos, ¿dónde está esto? Acá está, ¿no? Para los pósters hay una página, ¿no? Página sobre pautas para el póster. Hay una página, hay un enlace ahí que pueden ir mirando en donde se explica las características que tiene que tener el póster, la temática. Pueden ser los póster por grupos de 2 hasta 5 personas si quieren, ¿no? Mejor si se organizan entre ustedes. Así que eso está todavía, falta un mes casi para la entrega de esto, así que no se descuiden en su práctica y en lo del póster, ¿no?
Básicamente, si tienen el visto bueno, ya tienen los 5 puntos del póster, ¿no? Mientras que la práctica es como que según la cantidad de ejercicios que hayan cubierto, se va asignando esos 5 puntos, ¿no? Si han logrado hacer los 20 ejercicios para todos los capítulos, ahí les doy los 5 puntos, y si no, bueno, es una regla de 3 hacia abajo, ¿no? Básicamente eso, no sé si tienen algún comentario o consulta antes de iniciar con la sesión de hoy, con el avance. Licen, buenas tardes. Una consulta, Licen. El segundo parcial, ¿hay la posibilidad de que se pueda mover o va a ser fijo esa fecha? Para mí es clave que se pueda quedar ahí, que estamos al 24 de noviembre, que sería de aquí a 3 martes, ¿no? Martes 24 de noviembre. El mejor escenario es que no se mueva demasiado, ¿no? Pero si se mueve por alguna razón hacia el 26, el 24 estaríamos avanzando un nuevo tema, ¿no? Máximo, esa flexibilidad podría haber, ¿no? Que la podemos ir charlando seguramente las siguientes semanas. Ya, Licen, es que en esa semana posiblemente salga de viaje y no voy a poder estar. El problema va a ser cómo voy a dar mi examen. Ya, No sé si se podría mover tal vez una clase antes o para el 1 de diciembre, en el peor de los casos. No sé, es que como ahorita estamos con este problema de la pandemia, conseguir trabajo y mantenerse es, claro, entiendo. ahorita no hay forma de elegir dónde uno puede ir. Entiendo, entiendo. Em, yo, primero las clases sí o sí tienen que ser en el horario de la materia, por lo que habíamos convenido, entonces eso no va a ser posible mover, digamos, tiene que ser martes, jueves. Ahora, pasarlo hacia el 1 de diciembre, yo lo vería factible siempre y cuando la mayoría esté de acuerdo, pero o sea, tendríamos 2 clases de desfase, digamos, ¿no? Ya avanzaríamos un nuevo tema y podría moverse. Pero veremos cómo avanzamos, ¿ya? Y tal vez el 17, ¿no? El 17 de noviembre podemos convenir la fecha exacta del segundo parcial. Tentativamente, o sea, por planificación, está el 24 de noviembre, ¿ya? Veremos cómo están las otras materias, sus otros avances, y el 17 volvemos a fijar la fecha para ver de que no tengan, digamos, choques con alguna otra materia, no tengan algún inconveniente. Obviamente la idea no es, la idea es tratar de beneficiar a la mayoría de las personas, digamos, ¿no? Si la mayoría tiene un choque con otra materia esa fecha, lo mejor va a ser cambiar, ¿no? Pero si la mayoría está de acuerdo con esa fecha, entonces es quedarse nomás con esa fecha que es planificada. Entonces, el 17 lo volveremos a ver, así ustedes igual van revisando su avance con las otras materias. ¿Ya? No sé si tienen más consultas. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, dicen, ninguna duda. Ya, súper. Entonces, empezaremos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? Ya, empezaremos nomás entonces con nuestro avance. En la anterior clase ya hemos empezado con las distribuciones continuas, habíamos visto la distribución uniforme. Aquí lo que hay que recordar es que este tema 5 es parte de lo que habíamos iniciado con esta idea de variables aleatorias, ¿no? Y en las variables aleatorias habíamos dicho que hay variables continuas y discretas. La particularidad es que en las continuas estamos trabajando sobre funciones continuas y la aproximación a la probabilidad era el área debajo de una curva, ¿no? Y el área debajo de una curva, por principios del cálculo, eso se lo obtiene con una integral, ¿no? Entonces, ahora en el tema 5 con las distribuciones continuas, estamos mirando algunas distribuciones que se van ajustando, algunos problemas, usuales en la práctica, ¿no? La uniforme habíamos comentado en la anterior, que es una de las más sencillas, tiene bastantes usos para la generación de números aleatorios. Las propiedades que tienen han visto son muy sencillas. Y ahora nos toca ver la distribución exponencial. Em,
La distribución exponencial es una de las más usadas en en el área de optimización y de operativas principalmente, en la parte de la estadística, justamente porque lo que trata de modelar es el tiempo, ¿no? Normalmente la distribución exponencial está muy vinculada con una idea de tiempo, pero también existen otro tipo de aplicaciones, ¿no? Hacia la exponencial. Así que vamos viendo un poco de las propiedades que esta tiene, o bueno, cómo se define inicialmente, ¿no? Sea x una variable aleatoria, decimos que esta x, ¿no? Se distribuye de forma exponencial, lo vamos a denotar exp, ¿no? De forma exponencial, con parámetro lambda, ¿no? Con parámetro lambda. Entonces la exponencial solo tiene un parámetro lambda, muy parecido a la Poisson, ¿no? A la Poisson que habíamos visto antes. De hecho es casi la misma, ¿no? En algunos casos, por las conexiones que hay entre la exponencial y la Poisson, ¿no? Decimos que x se distribuye exponencial con parámetro lambda. El único requisito para lambda es que lambda tiene que ser mayor a 0. Si su función de densidad está dada de esta forma, ¿no? La forma de la distribución exponencial había sido lambda por exponencial de menos lambda x. Para x mayores a 0. Entonces aquí ya tenemos información de la distribución. El recorrido de la función es para todos los reales positivos, ¿no? X mayores a 0. Mayores a 0, ¿no? Segundo es que tiene un parámetro lambda que tiene que ser mayor a 0, ¿no? Esta es la distribución exponencial, ¿no? La distribución exponencial. Donde esta función en particular tiene ciertas propiedades. Su función de distribución acumulada había sido 1 menos exponencial de menos lambda x, ¿no? La función de distribución acumulada, no se olviden, que es una función que nos ayuda a obtener probabilidades, ¿no? Es una acumulación de probabilidades hasta el punto x en este caso, ¿no? El valor esperado había sido 1 sobre lambda. La varianza había sido 1 sobre lambda al cuadrado. Y la función generatriz de momentos, había sido lambda sobre lambda menos t, ¿no? Lambda sobre lambda menos t. Y esta función de distribución acumulada tiene sentido, y esta función generatriz de momentos, ¿no? La función generatriz de momentos había sido lambda sobre lambda menos t. Tiene sentido siempre y cuando el t sea menor a lambda. Siempre y cuando el t sea menor a lambda. En las demostraciones de aquí abajo vamos a ver por qué esta característica es relevante, ¿no? ¿Por qué esta característica es relevante? Así que ya con esa pequeña introducción de la distribución exponencial podemos revisar algunas propiedades básicas, ¿no? Ver si efectivamente es una distribución de probabilidad y después, bueno, demostrar o ver efectivamente que que el valor esperado y su varianza tienen esta forma, ¿no? Para iniciar tal vez vale la pena un poco ver geométricamente cómo es esta función, ¿no? Así que ahí podemos un poco ver el GeoGebra, ¿no? Aprovechando los recursos que tenemos. Veremos la distribución geométrica, qué forma tiene, ¿no? Perdón. Ya. Este GeoGebra es bien interesante, ¿no? Una de las características que tiene el GeoGebra es que tiene un módulo exclusivamente para ver puras distribuciones estadísticas, ¿no? Para verla desde un enfoque más geométrico, ¿no? Que a veces ayuda. Tal vez una vez que terminemos todas las distribuciones, podemos tener dos clases prácticas, ¿no? Una en GeoGebra para ver algunas propiedades de las funciones y tal vez una en R para que ustedes traten de ver cómo podemos utilizar programas como el R, que en muchos casos tiene muchas similitudes con el Python. Se puedan trabajar estos temas, ¿no? Entonces, veremos en el GeoGebra cómo podemos dibujar esto.
ahora sí, ¿no? La función es lambda exponencial de menos lambda x. Así es la función para x mayores a 0. Entonces podemos tratar de dibujar acá nuestra función. Dice lambda, ¿no? El lambda, en teoría puedo utilizar las letras griegas acá, así que veremos si me deja utilizar una de las letras griegas. Aquí estás. Lambda por exponencial de menos lambda x, ¿no? Vamos a irnos a las funciones. Aquí estás. Por exponencial de menos lambda x, ¿no? Esa es nuestra función. Esa es la función, ¿no? Lo bueno del GeoGebra es que nos va a permitir jugar con esta función para distintos valores de lambda, ¿no? Lambda acá nos los pone como una variable parametrizada, ¿no? Nosotros vamos a fijar el valor de lambda. Esto para aclarar bien, vamos a definir algunas características de este lambda. Vamos a ver. Le vamos a fijar un valor mínimo de 0 porque, bueno, debería ser mayor a 0, ¿no? Esa es una de las características y nos vamos a ir hasta un lambda de 50, ¿no? Para ir viendo qué tal. Ya está, ¿no? Entonces tenemos un lambda que va de 0 hasta 50 y tenemos la forma de la función. Tenemos la forma de la función. Esta función está definida para x mayores a 0. No nos interesa mucho esta parte de acá, no nos interesa la curva que está debajo del 0, sino nos interesa la curva que está por delante del 0. ¿No? Nos interesa solamente la curva que está por delante del 0. Vamos a ver si podemos delimitarla. Bueno, estamos sobre el lambda nomás. Ya, la dejaremos ahí nomás, ¿no? Entonces, esta es la distribución exponencial. Para un lambda igual a 1. Para un lambda igual a 1. Es una curva que tiene mayor, si quieren, altura, ¿no? Tiene mayor altura cercana al 1 acá. Cuando el lambda es igual a 1. Y va cayendo a medida de que el x cae también, ¿no? A medida que el x crece, perdón, la curva va cayendo. No se olviden que nuestra idea de probabilidad en este tipo de curvas es el área debajo de la curva en el recorrido. Veremos qué pasa si a lambda yo la hago crecer, ¿no? Lambda crece, ¿qué pasa con la curva? ¿Qué pasa cuando lambda crece? ¿Y qué pasa cuando lambda se vuelve más y más y más pequeña, ¿no? ¿Qué podríamos concluir ahí? Imagínense un lambda igual a 0,04. La curva está así, ¿no? Cae un poco. Mientras que lambda crece, la curvatura se prolonga justamente en esta parte, ¿no? Vamos a recordar que el integral, ¿no? La integral de la función, f respecto a x de 0 hasta el infinito, de 0 al infinito. Ya bueno, no nos está marcando bien esta integral. Y a ver, esto lo vamos a dejar por un rato. Es mejor definir un valor de lambda y está entrando en conflictos. Ya, ahora sí, ¿no? Si ustedes notan, a medida que lambda crece, la curva se va pegando al eje horizontal, ¿no? Perdón, al eje vertical.
nuestra idea de probabilidad para nosotros, ¿no? De esta curva, siempre está concentrada acá, ¿no? El área debajo de la curva, ¿no? El área debajo de la curva, ¿no? Esa es nuestra idea de probabilidad. Imaginemos que le damos un lambda cualquiera, digamos, un lambda igual a 5, por decir, ¿no? Un lambda igual a 5. Esta es la función de distribución exponencial con un lambda igual a 5, por ejemplo, ¿no? Con un lambda igual a 5. ¿Qué debería pasar si nosotros integramos esa función, ¿no? La integral de la función entre 0 e infinito, ¿no? Integral de la función entre 0 e infinito. Veremos qué nos da. Ya. El GeoGebra no nos está pudiendo calcular el integral, pero ahorita vamos a demostrar que eso siempre es 1. ¿Ya? Pero no se olviden que nuestra idea de probabilidad siempre es el área que está debajo de esta curva. El área que está debajo de esta curva. Como el área de acá es nuestra idea de probabilidad, nuestra aproximación a probabilidad. Si ustedes se dan cuenta, a manera de que lambda crece, esta curva se va apegando al eje vertical. Significa que la mayor cantidad de probabilidad está concentrada en valores pequeños de la variable aleatoria. Acá uno podría pensar que, digamos, cuando lambda es igual a 5, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre entre 2 y 4, digamos, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre entre 2 y 4 va a ser muy pequeña, ¿no? Porque casi no hay área aquí adentro, ¿no? Si uno entra muy profundamente, ¿no? Acá, vamos a ver todavía que todavía no está tocando la curva necesariamente. Y eso de alguna manera nos está reflejando que sí, o sea, la variable aleatoria sigue estando vigente hacia el infinito, pero llega un momento en que probabilidades superiores, por decir a 1.5, ya van a ser prácticamente 0. Una probabilidad entre 1 y 1.5 todavía debe tener un valor, ¿no? Algo de valor, porque todavía hay área aquí adentro, ¿no? Una probabilidad entre 0,6 y 1 ya va a tener un valor un poco más alto. Pero una probabilidad entre 0 y 0,4 seguramente va a tener la mayor cantidad de probabilidad, ¿no? Porque ahí se está concentrando gran parte del área de esta distribución, ¿no? Y esa es una de las características justamente de la distribución exponencial, ¿no? Es lambda por exponencial de menos lambda x, que tiene esa forma, ¿no? La que hemos visto. Finalmente es una curva, ¿no? Es una curva que hereda las propiedades básicamente de la distribución exponencial, ¿no? Siempre es esta curva, ¿no? Mayor probabilidad cuando x está cercana a 0, y a medida de que lambda crece, ¿no? a medida de que lambda es más pequeño, imagínense un lambda de 0.0001 con un lambda de 0.0001. ¿Qué quieren que pase con esta función? ¿No? Mientras lambda es más pequeña, más cercana a 0, sin ser 0, mientras lambda es más pequeña, más cercana a 0, las probabilidades de los valores grandes de la distribución aleatoria son más probables, ¿no? Vamos a ver eso que pasa con esta función. La vamos a volver a dibujar ahí. ¿Dónde se ha ido nuestra función? Ha debido entrarse más adentro. Déjenme ver qué ha pasado con esto. La volvemos más pequeña para que no se pierda tanto. Ahí está. Si entramos, ¿no? Cuando es lambda muy pequeña, aquí está, por ejemplo, ¿no? Esta es la función, ¿no? Se está prolongando y seguramente la curvatura de esta está hacia el fondo, ¿no? Ya. A ver, que no sea tan pequeña. 0.001. Empieza a aparecer.
Ya, ahí tal vez se nota un poco más, ¿no? La curva se está desplazando hacia los negativos, pero lo que me interesa no es esta, ¿no? La que me interesa es cuando x es mayor a cero, ¿no? Cuando x es mayor a cero, la probabilidad está repartida a lo largo del valor del eje x, por ejemplo, ¿no? Así que cuando lambda es muy grande, la probabilidad va a ser muy cercana a cero, entre 0 y 5, digamos, o valores muy cercanos al cero va a consumir la mayor cantidad de probabilidades. Cuando lambda es, digamos, por decir, un entero, digamos, ¿no? 3, ¿no? La cantidad de la probabilidad de la asignación o la carga de la probabilidad está justamente concentrada acá, ¿no? A medida de que lambda crece, ¿no? Digamos un 70, esto se pronuncia mucho más, ¿no? Todo el área se pronuncia y se concentra mucho más cercana del cero, ¿no? Y con un lambda mucho más pequeño, digamos 1, ¿no? La probabilidad se está repartiendo entre 0 y 3, 4, pero a medida de que lambda cae, ¿no? A medida de que lambda cae, por decir a un 0.5, cada vez la probabilidad se está repartiendo entre números de x más grandes, ¿no? Entre 0 y esta curva se va alargando, ¿no? Así que ahí el lambda tiene tiene una conexión directa con la forma de la curva. Mientras lambda es más grande, la probabilidad se concentra cercana al 0. Cuando lambda es más pequeño y más pequeño y más cercana al 0, esa probabilidad se está repartiendo a lo largo del recorrido de x, ¿no? A lo largo del recorrido de x. Eso es fundamental en esta parte. Ahora, probando que, lo que nos tocaría probar es primero que efectivamente el área debajo de esta curva, ¿no? El área debajo de esta curva siempre es 1, sin importar el valor de lambda, ¿no? El área debajo de esta curva siempre es 1, sin importar el valor de lambda. Para eso podemos demostrar de una manera muy sencilla. Deberíamos integrar la función en todo el recorrido de x, lo que es equivalente a integrar la función de 0 hasta infinito, de 0 a infinito, de la función. La función es lambda por exponencial de menos lambda x. Si nosotros integramos esta función, debería siempre darnos igual a 1. Lambda sale fuera del integral y tenemos simplemente el integral de 0 a infinito del exponencial de menos lambda x. ¿A qué será igual la integral de exponencial de menos lambda x? Aquí el problema es un poco la constante y el negativo, ¿no? Es el único cosa extraña, digamos, ¿no? Porque normalmente la función exponencial es una de las más sencillas de integrar, ¿no? O derivar, ¿no? Así que la integral de la exponencial de menos lambda x había sido exponencial de menos lambda x sobre menos lambda. Si hubiera aparecido el x suelto acá, el lambda no era necesario, ¿no? Pero el lambda se vuelve necesario ponerlo en el denominador por la regla de la cadena, ¿no? No se olviden que derivando esto deberíamos llegar acá, ¿no? Por la conexión entre la derivada y la integral. Aquí es igual la derivada de esto, ¿no? Para verificar que efectivamente es su integral de la exponencial de menos lambda x. La derivada de esto, exponencial de menos lambda x, su derivada es la misma, ¿no? Es la misma, exponencial de menos lambda x, por la regla de la cadena, por lo que está aquí adentro, menos lambda, ¿no? Entonces tengo que poner menos lambda, y ahí los lambda se van a cancelar, y bueno, y el signo es necesario que aparezca, ¿no? Para que aparezca también un positivo aquí, ¿no? Entonces ya tenemos acá la integral de la exponencial de menos lambda x con el signo. Este lambda con este lambda se van a cancelar, no importa, ¿no? Por eso que el lambda al final como que mucho aporte no hace, ¿no? Pero define, si bien es cierto, define la forma de la curva. Cuando nosotros integramos, este lambda se elimina con este lambda. ¿Qué tendría? Menos exponencial de menos lambda x. Eso lo tengo que evaluar entre 0 e infinito. Entre 0 e infinito. Si lo evalúo primero con el infinito, ¿no? Con el infinito, sería menos exponencial de menos infinito. Pensando que el x toma el valor de infinito, el lambda tiene una restricción, tiene que ser mayor a 0,
¿no? Si fuera menor a 0, este se invierte, el signo se podría invertir en algunos casos. Por eso es una condición estricta es que lambda sea mayor a 0. Si lambda es mayor a 0 y x toma el valor de infinito, el signo permanece, ¿no? Como exponencial de menos infinito en este caso, ¿no? Porque infinito multiplicado por cualquier número mayor a 0 lo va a absorber siempre y esto va a seguir siendo infinito, ¿no? Tenemos menos exponencial de menos infinito para la primera parte del integral. Cuando vale 0, lo mismo, ¿no? Exponencial de menos 0 o exponencial de 0 nomás, ¿no? Entonces acá tenemos dos exponenciales que tenemos que evaluar. La exponencial de menos infinito, ¿no? La exponencial de menos infinito es 0, ¿no? Eso uno puede probar a medida de que el exponencial, el numerador en negativo tiende a ser un número muy, muy, muy grande, ese valor es básicamente 0, ¿no? Tiende a 0. El otro, el exponencial de 0, ¿no? El exponencial de 0 es 1. Y bueno, acá verificamos efectivamente que el integral de la función con cualquier lambda había sido igual a 1, ¿no? Había sido igual a 1. Ahí ya tenemos nuestra primera propiedad. Podemos estar seguros de que efectivamente es una función de distribución de probabilidades, ¿no? Una función de densidad. Lo segundo podría ser demostrar que la función generatriz de momentos tiene esta forma, ¿no? Demostrar que la función generatriz de momentos tiene esta forma. Si nosotros trabajamos sobre la definición de la función generatriz de momentos, ¿no? Podemos irnos acá. Tal vez esto lo podemos hacer desde el R para que se vea completamente. Veremos a qué es igual la función generatriz de momentos. Esta la habíamos dejado como tarea para que vean qué significa o qué es en el tema de variables aleatorias. Acá podemos ver una aplicación de esa función generatriz de momentos y para qué sirve. Aquí está, ¿no? ¿A qué es igual la función generatriz de momentos? Es igual a la esperanza de este término, siempre. A la esperanza de este término. De la exponencial de t de x. La exponencial de t de x. En algunos casos es mejor utilizar la función generatriz de momentos para hallar los momentos de una distribución. En este caso es ideal porque nuestra función de probabilidad es una exponencial y como la función generatriz de momentos es también una exponencial, entonces va a ser mucho más fácil trabajar con esta función, ¿no? Esa es un poco la idea para trabajar con la función generatriz de momentos en este caso. Entonces, dado que la función generatriz de momentos había sido el valor esperado de esta función, de la esperanza, bueno, del exponencial de t de x, aplicamos las propiedades del valor esperado. ¿Qué es el valor esperado? Es la integral en el recorrido de la función, en este caso de 0 a infinito. De lo que tengo dentro de la esperanza, que en este caso es exponencial de t de x, multiplicado por la función de densidad, que en este caso es lambda por exponencial de menos lambda x. Esta es la definición del valor esperado, básicamente. Lo único que nos queda es integrar, ¿no? Lambda como una constante, mayor a 0, no importa, se va fuera de la integral. Y acá hago simplemente propiedades de la exponencial. Misma base, la exponencial. Puedo factorizar el valor de x, que es el único diferente, exponencial de menos. Ahora, lo mejor es tratar de factorizar también este signo, ¿no? Porque el signo es el que finalmente nos ayuda al momento de integrar, ¿no? Entonces es mejor que el signo también aparezca acá como exponencial de menos x, ¿no? Exponencial de menos x, lambda menos t, ¿no? Exponencial de menos x, lambda menos t. Estamos simplemente factorizando y también factorizando el signo. Esto lo hacemos con la idea de que para cuando tengamos que evaluar de 0 a infinito sea mucho más fácil hacer esto. Al igual que antes, ¿no? ¿A qué será igual la integral de esto? ¿No? ¿A qué será igual la integral de esto? Como tengo un signo acá negativo, necesito que aparezca un signo para que después se cancele. Y acá, como tengo una constante por la regla de la cadena, necesito que esta constante también aparezca en el denominador, ¿no? Para que si nosotros derivamos esta función, sea exactamente igual a esto. ¿No? Pueden probar derivar esto, ¿no? Exponencial de menos x lambda t es la misma exponencial. Por la regla de la cadena, la derivada de esto de aquí adentro, la derivada de esto es
menos lambda menos t, menos por menos más, se va a ir, lambda menos t se va a cancelar y voy a tener exactamente esta relación de acá, ¿no? Entonces tengo ya acá mi integral. Debería evaluar esto de infinito hasta 0, ¿no? De infinito hasta 0. El lambda menos t no importa, la puedo sacar como una constante, ¿no? Sale como una constante junto con este lambda, lambda menos t. Y lo que tengo aquí adentro sería solamente la función con el valor de x que hay que evaluar. Entonces evaluamos, ¿no? De infinito a 0. Para el primer valor, menos exponencial de menos infinito, lambda menos t. Y después tendríamos menos por menos más, ¿no? Exponencial de 0. ¿No? Evaluando en 0x, todo se vuelve 0, tendría exponencial de 0. Eso es lo que nos queda. Ahora, acá es importante, al momento de construir a qué ser igual estas exponenciales, mirar algunos criterios, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos de acá? Que la exponencial de 0 es 1. Eso no va a variar, ¿no? Esto es más 1, digamos, ¿no? Esto es más 1 por lo que habíamos visto antes, ¿no? La exponencial de 0 es 1, ¿no? La exponencial de 0 es 1, ¿no? Eso no hay mucho donde perderse. En acá tenemos que tener algo de cuidado. Acá será igual la exponencial de menos infinito, lambda menos t. Acá tenemos que estar seguros que el signo no va a cambiar, ¿no? El signo no va a cambiar. Para que el signo no cambie, ¿no? Para que el signo no cambie del infinito, porque lo que estaríamos esperando acá es que sea la exponencial de menos infinito para que eso nos dé 0. Pero para eso tenemos que asegurarnos que el signo del infinito no va a cambiar. El único que puede alterar este signo es este paréntesis, lambda menos t, ¿no? Lambda menos t debería ser siempre positivo para que este negativo no cambie. Porque si en algún momento lambda menos t es negativo, este signo negativo se va a volver positivo y vamos a tener la exponencial de infinito, ¿no? Y la exponencial de un número muy grande, digamos de un número muy grande, tiende al infinito. Entonces no podríamos tener una forma normal, ¿no? No podríamos tener una forma de tener la función generatriz de momentos, ¿no? Nuestro interés es que ese negativo se mantenga para que esto tienda siempre a 0, ¿no? Para que esto tienda a 0, si es un número muy grande el que está metido ahí. Entonces, para que este signo negativo se mantenga, para que este signo del infinito se mantenga, este negativo, tenemos que asegurarnos que lambda menos t sea positivo, ¿no? Lambda menos t siempre sea positivo. Entonces, si imaginamos, bajo el supuesto que lambda menos t es positivo, esta exponencial es 0, esta exponencial es 1, ¿no? Y finalmente, si este fuera 0 y este fuera 1, el resultado final es lambda sobre lambda menos t, ¿no? Lambda sobre lambda menos t. Y acá está esa nota, ¿no? Esto se da siempre y cuando lambda menos t sea mayor a 0, ¿no? Este número de acá sea positivo. Y eso va a ser cuando lambda menos t sea mayor a 0. Lo que implica que lambda tiene que ser mayor a t, ¿no? Lambda tiene que ser mayor a t. En el fondo lo que estamos insinuando es que cuando lambda sea mayor a t, voy a poder utilizar esta forma para encontrar el valor esperado de una función de una función exponencial, ¿no? De una función exponencial. Así que eso es importante notar en esta parte. Tal vez como un ejercicio sobre esto podemos demostrar esto, ¿no? Demostrar la forma del valor esperado, ¿no? Entonces, a partir de la función generatriz de momentos, encontrar a la esperanza, al valor esperado, ¿no? A partir de la función generatriz de momentos, encontrar al valor esperado de x. Dado que ya sabemos que la función generatriz de momentos tiene esta forma, lambda por lambda menos t, ¿qué tal si nosotros ahora encontramos al valor esperado de x? Entonces, para esto, trataremos de encontrar al valor esperado de x. El valor esperado de x se lo puede encontrar por definición, ¿no? Tal como está
definido el valor esperado, ¿no? La integral en el recorrido de x de lo que está dentro del valor esperado por la función de densidad. O también se lo puede encontrar utilizando la función generatriz de momentos, ¿no? ¿A qué es igual el valor esperado utilizando la función generatriz de momentos? Es básicamente la primera derivada, ¿no? La primera derivada de la función generatriz de momentos el valor esperado utilizando la función generatriz de momentos es igual a ¿qué? A la primera derivada de esta función generatriz de momentos evaluada en t igual a 0, ¿no? Evaluada en t igual a 0. Lo único que deberíamos hacer es derivar esta función, ¿no? Deberíamos derivar esa función. A ver, voy a copiarme de acá esto. Lo único que yo debería hacer en el fondo es derivar esta función, ¿no? Es la primera derivada, debería yo sacarle la derivada a toda esta función, ¿no? Sacarle la primera derivada. Esto lo voy a... ¿no? Es básicamente derivar o sacarle la derivada a esta función y después evaluar en t igual a 0. En t igual a 0. ¿A qué es igual? ¿A qué será igual la derivada de esta función? En t igual a 0. ¿Qué nos está faltando? A ver, ahora no se olviden que la derivada es respecto de t, ¿no? La derivada es respecto de t. Entonces, a ver, deriven esto, lambda de lambda menos t, deriven esto respecto de t, y una vez derivado tenemos que evaluar en t igual a 0. Una vez derivado tenemos que igualar eso t igual a 0. Que es igual a la derivada de lambda sobre lambda menos t. Derivado respecto a t, ¿no? ¿Qué tal? ¿Alguien tiene la derivada de esto? Arriba seguiría lambda. Abajo, ¿qué tendría? Lambda menos t al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Qué dicen?
¿Cuál sería la derivada de esta función respecto de t? Está bien, ¿no ven? ¿Debería ser negativo? No. Sí. ¿Qué dicen? A ver quién se anima a recordar esto de las derivadas. ¿Negativo o positivo? Positivo, ¿no ven? ¿Por qué positivo? Porque es como si tuviéramos nosotros la derivada de 1 sobre x al cuadrado, digamos, ¿no ven? O 1 sobre x nomás, ¿no? La derivada de 1 sobre x es igual a ¿qué? A menos 1 sobre x al cuadrado. A ver. Pero por la regla de la cadena, este negativo desaparece, ¿no? Porque hay que derivar esto y derivar, después multiplicar eso por la derivada de la regla de la cadena que está aquí adentro, y eso es menos 1, y ese menos 1 hace cancelar, y esto es lambda menos t cuadrado, ¿no ves? Sí, está bien. Esta es la derivada sencilla, ¿no? ¿Sí? ¿Todos entienden por qué es esto nomás? ¿Sí? Ya. Si evaluamos esto en t igual a 0, ¿qué tenemos? Si t es igual a 0, tendría lambda sobre lambda cuadrado, ¿no? Lambda sobre lambda cuadrado. Y eso hace que finalmente esto sea 1 sobre lambda nomás, ¿no? 1 sobre lambda nomás. Esto pensando en el t igual a 0, ¿no? Perdón, esto es en el otro. Esto es pasando a evaluar en t igual a 0, ¿no? En t igual a 0, t igual a 0 simplemente sería 1 sobre lambda, ¿no? Sería solamente 1 sobre lambda. Y era justamente eso, ¿no? Una de las propiedades es que la exponencial de x es 1 sobre lambda, ¿no? Y ya estaría ahí demostrado, ¿no? Tal vez es más fácil recorrer por este lado, ¿no? Con la función generatriz de momentos. Lambda sobre lambda menos t. Porque la función generatriz de momentos, si se dan cuenta, es bastante sencilla, ¿no? Es lambda sobre lambda menos t. Derivando una vez tenemos la esperanza de x. Derivando dos veces vamos a tener la esperanza de x al cuadrado. Y así sucesivamente, y es más fácil, ¿no? Si no hubiéramos hecho por el lado de la función generatriz de momentos, ¿no? Hubiéramos tenido que integrar de esta forma, ¿no? Hubiéramos tenido que ir por el otro lado. La integral de la función, en este caso de 0 hasta el infinito, de 0 hasta el infinito, ¿no? La exponencial de la función desde 0 hasta el infinito de nuestra función, de x multiplicado por la función, por lambda exponencial sería exponencial de menos lambda x, ¿no? Esto es lo que tuviéramos tenido que integrar, ¿no? Aspecto diferencial de x, perdón. Esto es lo que hubiéramos tenido que integrar. Y esta es una integral un poco más compleja, ¿no? Porque tiene un x y exponencial de menos lambda x, ¿no? Es una función compuesta, ¿no? X exponencial de menos lambda x, y ahí hubiéramos tenido que integrar por partes, por ejemplo, ¿no? Tuviéramos que integrar por partes si hubiéramos ido por este camino, ¿no? Y más aún, mucho más complicado, si hubiéramos tenido que ir por la esperanza de x al cuadrado, que es para encontrar la varianza. Para encontrar la varianza tendríamos que haber resuelto este integral, ¿no? Y esta integral es mucho más compleja, digamos, porque es x al cuadrado, lambda exponencial de menos lambda x. Si uno integra por partes esto, hay que integrar casi dos veces por partes esto, ¿no? La primera integral por partes nos va a devolver una forma muy parecida a esta. Y esta hay que otra vez hacer integral por partes para recién encontrar el valor esperado de x al cuadrado.
Entonces a veces es mejor utilizar la función generatriz de momentos si tiene una forma sencilla de derivar, ¿no? Es mucho más directo. Así que para ustedes, como tarea, ¿no? Como tarea de esta parte va a ser demostrar la varianza en realidad, ¿no? Demostrar la varianza a partir de la función generatriz de momentos. Es una tarea para que vayan practicando para ver qué tal, ¿no? Cómo les sale. En vez de ir por estas integrales, podrían ir directamente acá, digamos, ¿no? La esperanza de x al cuadrado, que es la que faltaría para encontrar la varianza, simplemente será derivar esto 2 veces y evaluar en t igual a 0, ¿no? Y con eso tendrían la esperanza de x al cuadrado, con la esperanza de x más, pueden utilizar la fórmula corta para la varianza, y con eso ya tienen la forma de la varianza. Con eso ya se soluciona esa parte. Podemos ver acá un ejercicio que es del texto, bastante sencillo. A ver, veremos si... Ya. Lo que podemos hacer es tal vez hacer un ejercicio aquí adicional nuestro del texto. Y después les explico los otros, ¿no? Mejor si nosotros desarrollamos un ejercicio acá. Déjenme ver el texto para ver qué ejercicio podríamos tomar de esta parte. No sé si tienen consultas o dudas hasta acá. A ver, podemos ver este que está muy interesante. Y vamos a hacer un ejercicio 0. Es en la misma página, 525. El ejercicio 2. Es un poquito más complicado. A ver, nos dice que suponga que un mecanismo eléctrico, que un mecanismo eléctrico tiene un tiempo, tiene un tiempo de vida X, ¿no? Tiene un tiempo de vida X. En unidades de 1000 horas, ¿no? En unidades de 1000 horas. Tiene un tiempo de vida X en unidades de 1000 horas. Que es considerado como una variable aleatoria. Continua con función densidad exponencial. Con función de densidad exponencial con un lambda igual a 1, ¿no? Con un lambda igual a 1. Exponencial con lambda igual a 1. Obviamente, bueno, con un lambda igual a 1. Para resumir un poco lo que dice el enunciado.
suponga que el costo de fabricación, de un ítem es 2. ¿Ya? El costo de fabricación es 2, vamos a poner 2 bolivianos para que vengamos ahí, y el precio de venta es 5, ¿no? Y el precio de venta es 5. 5 bolivianos, ¿no? El precio de venta es 5 bolivianos. El fabricante garantiza la total devolución, si la variable aleatoria es menor o igual a 9, ¿no? Menor o igual a 0.9. La pregunta es, ¿cuál es la ganancia esperada por ítem? ¿Cuál es la ganancia esperada por ítem? ¿Cuál es la ganancia esperada por ítem? Este ejercicio es bastante interesante y tiene por detrás una idea del exponencial, ¿ya? A ver, la idea es que podamos resolver este ejercicio. Acá tal vez es bueno ya empezar a mencionar algunas cosas del exponencial y la conexión que habíamos ido diciendo, ¿no? La distribución exponencial está muy vinculada a la idea de tiempo, ¿no? Está muy vinculada a la idea de tiempo. Por eso es una variable continua también, porque el tiempo es continuo. Este tiempo puede estar presente en diferentes procesos, ¿no? Que uno normalmente no conoce el resultado. El tiempo entre dos procesos, por ejemplo, ¿no? El tiempo en que tarda, o el tiempo de espera, o el tiempo que una persona es atendida, o en este caso el tiempo de producción de algún elemento, dice, ¿no? Dice, suponga que un mecanismo eléctrico tiene un tiempo de vida de 1000 horas, ¿no? De vida X en unidades de 1000 horas, ¿no? El 1, ¿no? En este caso hay que entender que la variable X es tiempo de vida, ¿no? La variable de X es tiempo de vida y esta X es exponencial, ¿no? Es exponencial. Además nos dicen que esta X está un poco escalada, ¿no? En unidades de 1000 horas. Significa que un X igual a 1 son 1000 horas. Un X igual a 2 son 2000 horas. Un X igual a 3 son 3000 horas y así, ¿no? Un X igual a 1.5 serán 1500 horas, ¿no? Está escalado para empezar, nos dice, ¿no? Supongo que un mecanismo eléctrico tiene un tiempo de vida X en unidades de 1000 horas, que es considerado como una variable aleatoria, con una función de densidad exponencial con lambda igual a 1, dice. Lambda igual a 1. Nos están diciendo que este componente electrónico tiene una vida útil que se distribuye de forma exponencial, ¿no? Se distribuye de forma exponencial con lambda igual a 1. Si nosotros nos imaginamos la función la función de distribución de esa función, tenemos algo más o menos así, ¿no? Esta es la forma de la distribución de probabilidades de ese componente electrónico, ¿no? De ese componente electrónico. Donde el eje de las X está escalado a 1000. Está escalado a 1000, ¿no? 1 significa 1000 horas de trabajo, ¿no? Del componente electrónico. 2000 horas de trabajo del componente electrónico, ¿no? Es de duración, ¿no? Supongo que tiene un tiempo de vida, o de tiempo de vida, o duración, digamos, ¿no?
tiempo de vida de 1, ¿no? La probabilidad de que el tiempo de vida esté entre 0 y 0,5, entre 0 y 500 horas, es toda esta área de acá, por ejemplo. La probabilidad de que el tiempo de vida de ese componente electrónico esté entre 0 y 1 será pues toda esta área de acá. Entonces ahí uno podría justamente hacer la integral, ¿no? Integral de la función f respecto a x de 0 a 0,5, por ejemplo, ¿no? Integral de 0 de f de x de 0 a 0,5. No se está dibujando bien esta integral. Debería ser esta de f. Ya. A ver, déjenme probar una cosa acá, si es que... ya, está sacando mal esta integral acá. Déjenme probar una cosa. Ahora sí, perdón. Ya, por ejemplo, ¿no? Sí, gracias, Cristian, no. Estaba por otro lado. Ya, súper. Ya, entonces, ¿qué tenemos? ¿No? La integral entre 0 y 0,5 es de 0,39. ¿No? Lo que estamos diciendo en este caso, por ejemplo, ¿no? En este ejercicio, la probabilidad de que ese componente electrónico dure entre 0 y 500 horas, ¿no? Entre 0 y 500 horas, había sido de 0,39. ¿No? Si nosotros nos movemos acá y le decimos la probabilidad de que el componente dure entre 0 y 0,09, ¿no? Entre 0 y 0,09 horas, había sido de 0,59 y así sucesivamente, ¿no? Podríamos pedirle cuál es la probabilidad de que el componente dure entre 0 y 2000 horas, ¿no? 0 y 2000 horas, 0,86, ¿no? Igual no nos dice mucho esto, tal vez sería más interesante pedirle que dure entre 1000 y 2000 horas, por ejemplo, ¿no? Entre 1000 y 2000 horas. Esa probabilidad había sido de 0,23. Ahí ya tenemos un uso para esta distribución, justamente, ¿no? Es calcular estas posibles probabilidades. Entonces, en este caso tenemos justamente esa forma de la distribución, ¿no? Así que ya tenemos algo de información. Sabemos que, vamos a hacer acá la solución, ¿no? Sabemos que x se distribuye exponencial con parámetro lambda igual a 0. Perdón, lambda igual a 1. Lambda igual a 1. Nos dice, suponga que el costo de fabricación de un ítem es de 2 bolivianos, digamos, ¿no? Supongo que el costo de fabricación de un ítem es de 2 bolivianos. Y el precio de venta es de 5 bolivianos. ¿No? Nos están diciendo que cada componente o cada mecanismo electrónico, ¿no? Cuesta producirlo 2 bolivianos y cada uno de estos se vende a 5 bolivianos después. El fabricante garantiza la total de devolución, ¿no? El fabricante garantiza la total de devolución si este mecanismo electrónico dura menos, ¿no? Dura menos de 900 horas. Garantiza el total de devolución si este mecanismo dura menos de 0,9, o lo que es equivalente a dura menos de 900 horas. Si dura menos de 900 horas, se devuelve el producto. Dicho de otra forma también, se pierde el producto. La pregunta es, ¿cuál es la ganancia esperada por ítem? ¿No?
cuál es la ganancia esperada por ítem. ¿Qué dicen? ¿Cómo deberíamos proceder para encontrar esta idea de ganancia? ¿No? ¿Qué deberíamos proceder para encontrar esta idea de ganancia? Para empezar podemos empezar un poco a explorar, ¿no? Nos están hablando de que hay una probabilidad de devolución y hay una probabilidad de no devolución del mecanismo electrónico. La probabilidad de que X sea menor o igual a 0.9 nos va a dar en el fondo ¿qué? La probabilidad de devolución, ¿no? La probabilidad de devolución. Para empezar eso. La probabilidad de devolución es que el componente electrónico dure menos de 0.9. Dure menos de 0.9. A ver, vayan calculando esto. ¿Cuál es la probabilidad de devolución en este caso? ¿Cuál será la probabilidad de devolución en este ejercicio? ¿Cómo podemos obtener esto? Podemos tener igual la inversa de esto, ¿no? Podemos tener la probabilidad de ganancia, digamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de devolución? Bueno, más de ganancia de no devolución, digamos, ¿no? La probabilidad de no devolución. La probabilidad de no devolución. ¿No? Podríamos tener igual esa, ¿no? Que será 1 menos la probabilidad de ganancia, de devolución, ¿no? 1 menos la probabilidad de devolución. Podemos tener estas dos ideas inicialmente, ¿no? Para tener una idea de esta ganancia esperada por ítem. ¿Qué dicen? Acá será igual la probabilidad de devolución. Ya Cristian dice que con la acumulada le sale 0.593. 0.593. A ver, utilizando la acumulada, como dice Cristian, ¿qué deberíamos hacer? Perdón. La acumulada la tenemos acá, ¿no? La acumulada la tenemos acá. 1 menos la exponencial de menos lambda x. Esto sería directo, digamos, ¿no? Esto sería directo. 1 menos la exponencial de menos lambda x. Que tenemos, esta sería, si queremos utilizar la acumulada, sería directamente utilizar la fórmula de la acumulada sobre 0.9, ¿no? Sobre 0.9. Y esto sería igual a ¿cuánto? Uh, 1 menos la exponencial de menos lambda por 0,9. Como lambda es 1 nomás, tendría esto, ¿no? 1 menos exponencial de 0,9. ¿Sí están de acuerdo? Vamos a recordar la función de... esta es la función de distribución. 1 menos exponencial de menos lambda x. Que este f de x, por si acaso, es equivalente a calcular esta probabilidad. Una acumulación de probabilidad, entonces sería 1 menos exponencial de menos lambda x.
lambda es 1, x es 0,9 simplemente, entonces esta probabilidad de ganancia había sido 1 menos la exponencial de 0,9. Que podemos calcular 1 menos la exponencial de menos 0,9. Okay, como dijo su compañero, esto había sido 0.5934. Esa es la probabilidad de devolución. La probabilidad de devolución, ¿qué será? De no devolución, ¿no? La probabilidad de no devolución será esto mismo, 1 menos todo esto, ¿no ve? O lo que es lo mismo, 0.40, ¿no? 0.4065. Ya está. Tengo las dos probabilidades. ¿Qué dice? Con esta información, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con esta información? ¿Cuál será la ganancia esperada por ítem? Claramente la probabilidad de devolución es más alta que la probabilidad de no devolución. Eso es por la configuración de las fallas de su mecanismo, ¿no? Seguramente si el lambda fuera un poquito más alto, la probabilidad de devolución va a aumentar. Pero si el lambda fuera un poquito más bajo, la probabilidad de devolución no va a aumentar, ¿no? Sino que va a ser un poco más pequeña, ¿no? ¿Qué dices en este caso? ¿Cómo podríamos proceder? Acá lo que tenemos que hacer es tratar de imaginarnos nuestra función de ganancia en realidad, ¿no? ¿Qué va a ser la ganancia en realidad, ¿no? Imaginemos, ¿no? Imaginemos las ganancias, ¿no? Imaginemos las ganancias. Por definición, ¿cómo ustedes podrían definir la ganancia de algo, ¿no? Imaginemos las ganancias. ¿Cómo podríamos tener esta idea de ganancias en este caso? Es como cuando alguien abre un negocio y empieza a hacer sus cálculos de cuánto va a ganar, digamos, ¿no ven? En este caso, el mecanismo electrónico dice, bueno, la ganancia en el fondo, ¿qué sería? El precio de la venta, no lo voy a poner así, el precio de la venta, ¿no? El precio de la venta, vamos a poner el precio de la venta menos el costo de la producción, ¿no? Sería eso, ¿no? Nuestra ganancia en el fondo, ganancia, así como una regla sencilla, debería ser el precio de la venta, a cuánto lo voy a vender, menos el costo de la producción, que es lo que yo voy a ganar finalmente. Eso, en este caso dice que el precio de la venta es igual a 5. Cada mecanismo electrónico se vende a 5 bolivianos. Y el costo de la producción se vende a 2 bolivianos. El costo de la producción es de 2 bolivianos. El costo de la fabricación o el costo de la producción es de 2 bolivianos, de un solo ítem. Y el precio de la venta es de 5 bolivianos. El precio de la venta es 5, el costo de producción 5 menos 2. En un escenario ideal, ¿no? Esta empresa o esta industria siempre ganaría 3 bolivianos por cada uno de sus productos, ¿no? Por cada uno de sus mecanismos. Este sería el precio ideal, digamos, ¿no? Ahora, acá es interesante ya introducir el concepto de probabilidad, porque lo que nos está diciendo, este es en el escenario determinista, ¿no? Donde claramente esto siempre sucede, siempre se vende el producto y siempre hay esa ganancia, no hay devoluciones, ¿no? No hay devoluciones o no hay elementos fallidos o no existen ese tipo de sucesos aleatorios que afectan finalmente mi producción. Entonces, esto es lo imaginario en el sentido de que no pasa nada, ¿no? Ahora, como dice el ejercicio, por alguna razón, el tiempo de vida de este producto puede fallar en algunos periodos más antes que otro. Igual es una variable aleatoria, ¿no? Es una variable aleatoria el tiempo de vida. Entonces ellos deciden sacar una garantía, ¿no? Y dicen, bueno, si este mecanismo electrónico falla antes de las 900 horas, yo devuelvo el dinero.
Y si no, no lo devuelvo, digamos. Si dura más de los 900, la garantía expira y ya no se devuelve el dinero, digamos. Es como muchos de estos, de las garantías de los productos electrónicos funciona, ¿no? Uno te dice, bueno, a 2 años de garantía se vende este televisor, digamos, ¿no? Entonces, la ganancia respecto de ese televisor no necesariamente es el costo de venta menos el costo de producción, sino está incorporado esta idea de la garantía, ¿no? Y así normalmente funcionan estas garantías. Entonces, ¿cómo nosotros introducimos acá la probabilidad, ¿no? ¿Cómo nosotros introduciríamos la probabilidad, ¿no? Pues acá podemos mencionar y decir, bueno, dado que no es dado que existe una garantía, dado que existe una garantía de devolución asociada al comportamiento de la duración, ¿no? Del tiempo de vida del componente electrónico, bueno, del mecanismo electrónico, al tiempo de vida del mecanismo electrónico, dado que existe ya, dado que existe una garantía de evolución asociada al comportamiento del tiempo de vida del mecanismo electrónico y este es una variable aleatoria, entonces, ¿no? Entonces las ganancias también son aleatorias, ¿no? También son aleatorias. Entonces las ganancias también son aleatorias, ¿no? Porque no tenemos idea exactamente cuántas van a fallar, ¿no? O cuántas van a pasar el tiempo de garantía. Entonces las ganancias también son una variable aleatoria. Lo que nos piden es una idea esperada de ganancias, ¿no? Entonces aquí podríamos tener nuestra ganancia esperada, ¿no? Nuestra ganancia esperada, la voy a poner, ¿no? Nuestra ganancia esperada, que sería igual, ¿no? ¿A qué sería igual la ganancia esperada? A los 5 bolivianos de precio de venta, ¿no? Los 5 bolivianos de precio de venta, multiplicado la probabilidad de que no nos devuelvan esto, ¿no? De que no nos devuelvan esto, de la no devolución, ¿no? 5 bolivianos multiplicado la probabilidad de no devolución. ¿Por qué? Porque esos 5 bolivianos los vamos a ganar siempre y cuando no nos los devuelvan, ¿no? Siempre y cuando no nos devuelvan el producto. Y eso, ¿cómo sabemos cuándo no nos van a devolver? Lo más cercano que tenemos a eso es la probabilidad de no devolución, ¿no? Que en este caso había sido 0,4065. Menos el costo de producción. Porque ese es fijo, ¿no? Nos cuesta 2 bolivianos producir ese mecanismo, ¿no? Esos 2 bolivianos no garantiza que exactamente dure cierta cantidad, sino nos da una idea de una distribución exponencial asociada a esto. Si nosotros hacemos los cálculos respectivos, 5 por, en este caso, la probabilidad de no devolución es 0,4065 menos 2. Veremos cuánto nos da esto. Había sido 0,03, ¿no? Esto es igual a 0,0325, ¿no? Bolivianos, ¿no? Bolivianos. La probabilidad, o bueno, la ganancia esperada bajo este escenario y bajo esta garantía de esta empresa, ¿no? Es de 0,0325. Todavía tiene una ganancia, pero es muy pequeña. Es muy pequeña.
La ganancia, sin considerar esto de la garantía, era 3 bolivianos, digamos. No hay garantía, se lo llevan y en cualquier caso siempre se gana 3 bolivianos. Pero bajo la idea de la garantía, esa ganancia se reduce de 3 bolivianos a 0.0325 bolivianos. No es ni 10 centavos, ¿no? Ni 5 centavos. 3 centavos casi, ¿no? De ganancia. ¿Se entiende? ¿Se entiende este ejercicio? Y el uso en este caso de la exponencial. Consultas, dudas en esta parte. Ahí uno podría hacer esto como que la inversa, digamos, ¿no? Y en algunos ejercicios aparece así. ¿Qué tal si, está bien, la ganancia neta esperada debería ser 3 bolivianos, sin presencia de garantía, ¿no? Entonces, si uno ya tiene la forma de si uno tiene la misma distribución en este caso, ¿no? Si nosotros tuviéramos la misma distribución de probabilidad, una exponencial con un lambda igual a 1. Y nosotros queremos fijar ahora, ¿no? Nosotros, ¿qué tal si ahora queremos fijar las horas de garantía del producto de tal manera que nuestra ganancia esperada sea igual a 2 bolivianos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si nosotros esperamos que la ganancia sea de 2 bolivianos? ¿Cuál debería ser la cantidad de horas de la garantía? Y hacer una especie de ingeniería inversa para, ya nos van a dar este valor y de construir a qué sería igual esta probabilidad o cuánto debería valer esta probabilidad para que este resultado sea igual a 2. Y si llegamos acá, para que sea esta probabilidad, digamos, ¿cuál sería el valor de x? Digamos, ¿no? Es como una especie de ingeniería inversa si nosotros quisiéramos ahora definir la garantía de horas que debería tenerse para tener una ganancia esperada de al menos 2 bolivianos. Bajo la misma distribución, ¿no? Eso podría ser un ejercicio complementario de este tipo de ejercicios. ¿Ya? Entonces, sí parece un ejercicio un poco más complicado de lo normal, tal vez algo rebuscado en algunos casos, pero en el fondo tiene conceptos muy sencillos de utilizar, ¿no? Esta idea de ganancia. Y acá se muestra claramente cómo estos procesos aleatorios, ¿no?, afectan una planificación inicial, ¿no? Uno pensaría que 3 bolivianos es la ganancia fija, pero con ese tipo de garantías la ganancia en realidad es de 0.0325, ¿no? En esta misma idea, ¿no? En esta misma idea, podría yo complementar este ejercicio y decirles, ¿no? Se planea, ¿no? Se planea vender, ¿no? Se planea vender 3.500 ítems de este mecanismo electrónico. Se planea vender 3.500 ítems de este mecanismo electrónico. ¿Cuál será la ganancia esperada? Ganancia esperada de este lote de 3.500 ítems. Se planea vender 3.500 ítems de este mecanismo electrónico. ¿Cuál será la ganancia esperada de este lote de 3.500 ítems? ¿Qué dicen? ¿Cuánto sería? La empresa ha decidido seguir con el negocio y dice, bueno, vamos a poner en el mercado un lote de 3.500 de estos ítems, de estos mecanismos electrónicos. ¿Cuál será la ganancia que esperan tener?
Rodrigo dice 113.75, ¿no? A ver, veremos. La idea es muy sencilla, ¿no? La ganancia esperada será de los 3.500 ítems que va a vender con la ganancia esperada por ítem que espera tener este productor, que en este caso será 0.0325, ¿no? Esto es lo que se espera ganar por cada ítem, ¿no? Dada la ganancia esperada por ítem, digamos, que habíamos sacado antes. Le podemos poner ganancia esperada por ítem, digamos, ¿no? Ganancia esperada por ítem. Entonces, la ganancia esperada de un lote de 3.500 es 3.500 por 0.325. Y había sido 113.75, ¿no? Como dice su compañero. 113.75. Entonces, si moviera la garantía, o si no diera garantías, por ejemplo, si no diera garantías, esto es multiplicarlo por 3 y su ganancia neta sería de 10.500 bolivianos, ¿no? Si no diera garantía, pero con su idea de garantía, su ganancia es 113 bolivianos con 75 centavos, ¿no? Entonces, esto es fatal, digamos, ¿no? Claramente su garantía es demasiado alta, ¿no? Su garantía es demasiado alta. Y habría que pensar en mejorar su sistema de calidad, ¿no? Para garantizar más horas y así reducir la probabilidad de devolución. O si no, mover la cantidad de horas de garantía, digamos, ¿no? Tendría esos dos caminos, ¿no? Lo que sea más fácil de hacer, digamos. O mejorar su sistema de producción para mejorar la forma de su distribución, ¿no? Porque ahora la forma de su distribución tiene este sentido, digamos, ¿no? ¿Qué significaría mejorar su forma de distribución? Que esta distribución puede seguir siendo exponencial. Normalmente va a seguir siendo exponencial porque es el comportamiento de este tipo de procesos. Lo que tienen que hacer es que la curva caiga, ¿no? Y que la probabilidad de que dure más tiempo, ¿no? Que esta área de acá sea mucho más pequeña. Entonces, para eso debería pensar que el lambda es un poco más pequeño, digamos. ¿Qué tal con un lambda de 0.8, digamos? Con un lambda de 0.8, esto cae levemente y mejora, digamos, de alguna manera sus probabilidades, ¿no? Acá, por ejemplo, teníamos la probabilidad de ganancia o de no devolución, que era de 0.9 hasta el infinito, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver si esto nos da el R sin problema. Ya, no nos puede volver un número. Ya, no importa. No, pero es la probabilidad de ganancia, por ejemplo, ¿no? De devolución, perdón, ¿no? De no devolución, la probabilidad de no devolución, ¿no? Sería interesante tener que esto sea cada vez más grande que esto, ¿no? Para eso el lambda tiene que ser más pequeño. Ahora, cuando el lambda es más pequeño, ahí ya hay que empezar un poco a entrar en los casos reales, ¿no? Les voy a ir contando un poco este último ejercicio, el 1, que ya está planteado acá, para mostrarles en algunos casos cómo podría funcionar el lambda, ¿no? Normalmente en estadística 2 ustedes van a ver cómo se construyen estos lambdas, ¿no? De dónde se los obtiene. Ahora está viniendo como un parámetro dado. Normalmente uno puede observar la producción en una empresa, hacer una especie de control de calidad, observar unos 100, unos 30, 40, 200 ítems, digamos, y a partir de eso puede proponer un lambda, digamos, ¿no? A partir de la observación. Y una vez que uno tiene un lambda, ya es muy fácil obtener estas probabilidades, ¿no? Entonces, por el momento en estadística 1, nosotros estamos aceptando que este lambda viene como parámetro dado, ¿no? En estadística 2 deberían enseñarles a construir estos lambdas, ¿no? Cuando vean las distribuciones muestrales o las estimaciones de parámetros. El primer ejercicio es bastante sencillo del texto, ¿no? Lo que nos dice es, bueno, la duración de una lámpara se distribuye de forma exponencial con parámetro lambda igual a 1 sobre 100. Un lambda muy chiquitito. ¿Qué hace ese lambda en nuestra función? ¿No? ¿Qué va a hacer en nuestro lambda en esa función? Lo voy a poner acá 1 sobre 100. Acá arriba también 1 sobre 100.
lo que va a hacer es que nuestra función realmente esté aquí está, ¿no? La función parecería una uniforme distribuida en el eje X, ¿no? Aquí está el área, por ejemplo, ¿no? Esta sería, aquí está el área, por ejemplo, de 0,9 hasta el infinito. Parecería un uniforme, por ejemplo, ¿no? Parecería un uniforme. Ya tenemos una idea, cuando lambda es muy chiquita, entonces es muy probable que las probabilidades no estén concentradas necesariamente cerca de un segmento, ¿no? No hay una curva, digamos, muy sobresaliente acá en ningún lado. Al menos en el recorrido de la función, ¿no? De 0 hasta infinito es una línea que se va proyectando hasta el infinito, ¿no? Y la curva recién debe aparecer hasta aquí atrás, digamos. Pues esa no nos interesa porque la función está definida de 0 a infinito. Es una curva que garantiza probabilidades durante muchos segmentos del recorrido de la variable, ¿no? La duración de una lámpara se distribuye exponencial con parámetro lambda 1 sobre 100 horas, ¿no? Con parámetro 1 sobre 100 horas. Determinar la probabilidad de que se queme antes de las 1000 horas, la probabilidad de que se queme después de la duración media, y bueno, ¿cuál es la desviación estándar de la distribución? Entonces, dado que ya sabemos que es un lambda igual a 1 sobre 100, estos ejercicios ya son muy sencillos, ¿no? La probabilidad de que se queme antes de las 1000 horas. Sabemos que la distribución es exponencial. Sabemos ahora que la forma de su distribución tiene esta relación, 1 sobre 100 de exponencial de menos 1 sobre 100 x, ¿no? Lambda por exponencial de menos lambda x para x mayores a 0. La forma de su función de distribución va a ser esta, ¿no? 1 sobre exponencial de menos 1 sobre 100x, la forma de su función de distribución. Y a partir de esto podemos ir resolviendo. La probabilidad de que se queme antes de las 1000 horas. La probabilidad de que se queme antes de las 1000 horas. Ahí tenemos que tratar de entender bien el ejercicio. Nos dice, la duración de una lámpara se distribuye exponencial con parámetro lambda 1 sobre 100. Entonces, la variable aleatoria es la duración de la lámpara. Dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5.5 horas, ¿no? Esa duración es exponencial, ¿no? Acá sería igual la probabilidad de que se queme antes de las 1000 horas. Va a ser equivalente a que la duración de esta sea menor a 1000 horas, sea inferior a 1000 horas. La probabilidad de que x sea inferior a 1000 horas. Esto, por definición, lo puedo obtener utilizando la forma de la función de distribución acumulada, ¿no? Que es f de 1000 simplemente. Como tengo la forma de la f mayúscula, simplemente reemplazo acá, ¿no? En vez de x le pongo el 1000. 1 menos exponencial de menos 1000 dividido entre 100. ¿No? De menos 1000 dividido entre 100. Por la forma de la distribución, ¿no? Si resolvemos esto, 1 menos la exponencial de menos 10, la exponencial de menos 10 es un valor relativamente pequeño. Entonces la probabilidad de que dure o de que el componente electrónico se queme antes de las 1000 horas es muy alto. 0.99999. No es un evento muy seguro, ¿no? Segundo ejercicio, la probabilidad de que se queme después de la duración media. La probabilidad de que se queme después de la duración media. Entonces, la probabilidad de que se queme después de la duración media, la probabilidad de que se queme después de la duración media, para eso tenemos que tener una idea de cuál es la duración media. ¿Cuál es la duración media? La duración media, en este caso, es un sinónimo para nosotros de la esperanza, ¿no? De la esperanza. Entonces, ¿a qué ser igual la esperanza de x? ¿No? ¿A qué ser igual la esperanza de x de esta distribución? La esperanza de x, por definición de la exponencial, es 1 sobre lambda. 1 sobre lambda, 1 sobre 1 sobre 100, había sido 100. La duración media de esta distribución había sido 100. La duración media había sido 100. Entonces, ¿a qué ser igual la probabilidad de que se queme después de la duración media? Sería igual a la probabilidad de que la duración supere el valor esperado. La probabilidad de que la variable aleatoria supere el valor esperado. Lo que es lo mismo, la probabilidad de que x sea mayor a 100. Aplicando las propiedades, ¿no?
Esto lo puedo calcular a partir de su complemento. 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 100. Esto yo lo puedo calcular utilizando la función de distribución. 1 menos f de 100. La función de distribución ya la tengo aquí arriba. Entonces simplemente sería calcular. 1 menos 1, el f de 100 es 1 menos la exponencial de menos x sobre 100. Entonces 100 sobre 100 nomás, ¿no? Si vamos resolviendo, 1 menos la exponencial de menos 1, ¿no? La exponencial de menos 1, los 1 se cancelan, lo único que queda es la exponencial de menos 1. La exponencial de menos 1 había sido 0,3679. La probabilidad de que estas lámparas duren más de 100 horas, no duren más de 100 horas, duren más de su duración media, es de 0,3679, ¿no? 0,3679. Finalmente era cuál es la desviación estándar de la distribución, ¿no? ¿Cuál es la desviación estándar de la distribución? Dicho de otra manera, nos están pidiendo la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. La raíz cuadrada de la varianza por definición, esto lo voy a aumentar acá esto para que se vea mejor. Ahí está, ¿no? La varianza es 1 sobre lambda cuadrado. Esa es la varianza, a eso debería sacarle la raíz cuadrada. Si aplicamos esto, la raíz cancela el cuadrado, simplemente es 1 sobre lambda, en el fondo la desviación estándar. 1 sobre lambda es exactamente igual a la esperanza, ¿no? La raíz cuadrada de la exponencial había sido igual a su esperanza, igual, ¿no? Así que eso es un dato interesante. 1 sobre lambda ya lo habíamos resuelto aquí arriba, ¿no? 1 sobre lambda era 100 nomás, ¿no? 100. Entonces la varianza, la desviación estándar de la duración de horas había sido igual a 100. ¿No? Había sido igual a 100. Y esa es la distribución exponencial, ¿no? Tiene sus usos, normalmente se da el valor. En algunos otros casos, como en este, por ejemplo, como en el ejercicio 2, pueden darle una leída ahí. Dice, ¿no? Supongamos que el número de kilómetros que un carro puede recorrer antes de la batería que se consuma está exponencialmente distribuido, ¿no? Acá es un ejemplo interesante porque ya no estamos trabajando necesariamente con tiempo. Ahora estamos trabajando con distancia, ¿no? Entonces la exponencial normalmente puede ser tiempo, pero también puede ser distancia. Si recuerdan cuando veíamos la Poisson, ¿no? La Poisson era número de eventos que suceden en un espacio continuo. Número de eventos que suceden en un espacio continuo. Ese espacio continuo muchas veces tiene una distribución exponencial, como en este caso, ¿no? Número de autos que pasan sobre el peaje en determinada hora, digamos. Ahí la exponencial podría ser, por ejemplo, ¿no? Duración entre autos que llegan al peaje, digamos, ¿no? Tiempo de atención en la ventanilla del peaje, por ejemplo, igual puede ser exponencial, ¿no? Ahora en esta de distancia igual, ¿no? Número de kilómetros que un carro puede recorrer, ¿no? Esta idea de kilómetros, dado que es una distancia, ¿no? Igual es una variable continua. Ahí nos dice, ¿no? Supongamos que el número de kilómetros que un carro puede recorrer antes que su batería se consuma está exponencialmente distribuida con un promedio de 15.000 kilómetros. Nos dice que x se distribuye exponencial. No nos dan el parámetro lambda, pero nos dicen que su valor esperado es de 15.000 kilómetros. Y bueno, después la información. Como no nos dan el valor de lambda, pero sí nos dan el valor de la exponencial o de la esperanza, es muy fácil obtener lambda, ¿no? Hay que recordar que si el valor esperado de x es 15.000, hay que recordar que la esperanza de una distribución exponencial es 1 sobre lambda. Entonces ya tengo lambda. Lambda va a ser 1 sobre 15.000, ¿no? Y acá podemos decir x se distribuye exponencial con lambda igual a 1 sobre 15.000. Esa es la mayor variación en este tipo de ejercicios para la distribución exponencial, ¿no? Ya lo demás va a ser encontrar algunos otros valores y bueno, todo lo demás, ¿no? Así que no sé si tienen consultas hasta esta parte, antes de concluir con la sesión.
¿no? Ya, súper. Entonces, con esto estamos terminando la distribución exponencial. La siguiente clase vamos a ver la distribución gamma, que está muy conectada con esta, y para entender esa tenemos que un poco estudiar a la distribución o a la función gamma. ¿Ya? Así que tal vez como tarea les puedo pedir que o lean el libro guía en esta parte de la función gamma, o si nos den una lectura a lo que es la función gamma en Wikipedia, ¿no? La distribución gamma está conectada a la función gamma. La función gamma tiene sus particularidades, ¿no? La función gamma tiene esta relación, ¿no? La función gamma está muy conectada a la definición de los factoriales, ¿no? Pero en el fondo la función gamma es una integral, ¿no? La integral de 0 a infinito de t elevado a z menos 1, exponencial de menos t, diferencial de t, ¿no? Imagínense que aquí va a aparecer una x y la función gamma va a tener mucha relación con esta función. Integrar algo de esta forma es muy complicado y puede ser muy tedioso. Pero si conocemos las propiedades de la función gamma, vamos a entender que si identificamos que es una gamma, ¿no? Después vamos a poderla poner simplemente en forma de su factorial, ¿no? Y la forma de la función factorial es muy fácil, ¿no ves? N-1 es, pues sí, factorial de 5, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Sí, entonces la función gamma está muy conectada con estas dos ideas, ¿no? Con la idea del factorial y tener algo muy similar a esto, ¿no? Parecería que se parecería a una exponencial, ¿no? Daría una idea de una exponencial, pero no es una exponencial necesariamente, ¿no? Pero la gamma está muy vinculada a lo que hace una exponencial a veces, ¿no? Son parte de la misma familia en algunos casos, ¿no? Pues a ver si le dan una lectura, están las demostraciones acá, nosotros la vamos a mencionar brevemente. Lo más importante es conocer la propiedad entre esta distribución, bueno, entre esta función con la distribución gamma después, ¿no? Ya, así que terminamos acá y nos vemos el día jueves. El día jueves les voy a pasar un enlace donde van a poder ver su patrón de respuestas del examen y su nota, ¿no? Y también los solucionarios, ¿no? De cada uno de los exámenes, ¿no? Según su dígito de carnet. Así que eso espérenme hasta el jueves, por favor. Si lo tengo antes, igual les voy a pasar a la página, al canal de Telegram para que lo vayan viendo. Nos vemos hasta el día jueves. Chao, chao. Hasta luego, licenciado.